Muy buenas tardes, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a discutir el tema de distribución T, una distribución muy importante para muchas aplicaciones en el área de ingeniería y control de calidad. La distribución nos va a permitir hacer inferencias sobre medias de poblaciones estadísticas, excepto que en este caso, a diferencia del teorema del límite central, no conozco la varianza poblacional. Digamos, esa es la utilidad de la T. Entre otras cosas, vamos a ir discutiendo las diferencias de la T con la normal, que es otra distribución de probabilidad relacionada con la distribución T. Entonces, por lo pronto, permítanme, yo doy algunas definiciones al respecto. Bueno, entonces, como la idea es discutir esta distribución, conviene algún tipo de contexto histórico. Esta distribución fue introducida por primera vez por el investigador William Gosset bajo el seudónimo de Student, y por eso ustedes van a ver ampliamente en muchos libros académicos que la distribución se conoce como distribución T de Student, pero es porque en su momento el investigador que la diseñó la publicó bajo este seudónimo. Esto digamos, motivado por el hecho de que él trabajaba para una gran empresa de destilación y esa empresa impedía que los trabajadores publicaran los diferentes resultados de investigación que se vienen adelantando, pues por todo el tema de competencia comercial. Entonces él publica sus resultados bajo este seudónimo para evitarse problemas legales y pues así pasa la historia como distribución T de Student. Vamos a definir el estadístico T, ¿no? Estadístico T. Y ustedes van a ver que en esta definición hay una amplia similitud con el estadístico que definimos cuando introdujimos el teorema del límite central. Fíjense, T igual a x barra menos mu sobre S raíz de n. Lo podemos comparar contra Z igual a x barra menos mu sigma sobre raíz de n. Este es el estadístico que utilizamos en el teorema del límite central, teorema central del límite, cualquiera de los dos apelativos. Y fíjense que acá sigma debe ser conocida. Mientras que aquí sigma no es conocida, sino que se usa S, que es la desviación estándar de la muestra. Entonces, ¿qué implica? En clases anteriores habíamos estado resolviendo ejercicios donde nosotros teníamos valores de x barra que eran calculados a partir de una muestra y queríamos hacer inferencias sobre la cercanía de ese valor x barra a una cierta media poblacional que podía o no ser desconocida. En la práctica usualmente es desconocida y hacíamos inferencias sobre la cercanía de x barra a la media poblacional, pero la hacíamos bajo el supuesto de que además conocíamos a sigma. Este no va a ser el caso ahora. La realidad es que si uno desconoce la media poblacional, lo más probable es que también desconozca la desviación estándar poblacional y por lo tanto sea necesario hacer una ligera modificación de este estilo para poder seguir haciendo inferencias acerca de las medias. Entonces, esa es una primera diferenciación. Sin embargo, estas dos cantidades están ampliamente relacionadas. De hecho, hay un resultado que especifica que si n, que es el tamaño de muestra, es mayor que 30, t y z tienen comportamientos estadísticos muy similares. Voy a poner esto así. Estadísticos muy similares. Así que no va a ser necesario utilizar la distribución T cuando los tamaños de muestra son suficientemente grandes, digamos mayores
mayores que 30, porque en esos casos la distribución estadística de T se parece mucho a la distribución estadística de Z. Dicho de otra manera, podemos decir que T tiende a una distribución normal estándar cuando N tiende al infinito. Esa es otra forma de verlo. Lo importante es ver en qué casos es apropiado aplicar la una y la otra. Ya estamos dando una pista. Cuando los tamaños de muestras sean pequeños, muy seguramente vamos a tener que utilizar la T, pero además hay otra, digamos, característica adicional, o bueno, ya discutía, y es que sí, voy a poner aquí condiciones para el uso de la T. Una condición será, primero, que n sea menor que 30, por ejemplo. Otra condición sería que sigma, naturalmente, sigma cuadrado sea desconocido. Pues puesto que si se conoce, pues no es necesario utilizar la t. Y otra tercera condición es que las observaciones provengan de poblaciones normales o parecidas a la normal. O al menos, de hecho voy a escribir acá, o al menos parecidas a la normal. De todas las condiciones que estoy citando, la más importante es precisamente la última, porque es la más difícil de identificar. Es más difícil, digamos que yo ya sé cuando recopilo una muestra si mi tamaño de muestra fue suficientemente grande, ya sé si es mayor o menor que 30. De alguna manera sé, precisamente por la misma forma como planteo el problema, si conozco o no la varianza poblacional. Lo que en muchas ocasiones no sé es si las observaciones que estoy extrayendo provienen de poblaciones normales. Pero ya habíamos discutido en una clase anterior cómo podemos confirmar si una población que produce datos estadísticos se está comportando o no como una población normal. Dijimos que podemos extraer una primera muestra de datos de la población y después dibujar un histograma de frecuencia para los datos, agrupados por intervalos, podría ser. Y si la forma del histograma no es suficientemente parecida a una campana o no es suficientemente simétrica, entonces concluimos que los datos probablemente no provengan de una población normal, en cuyo caso utilizar la T puede no ser la herramienta más apropiada. En estadística tenemos otras alternativas para la T que estaremos discutiendo en sesiones posteriores, cuando precisamente la población de la cual se extraen los datos no es una población normal. Lo iremos discutiendo más adelante. Por ahora vamos a quedar en el acuerdo de que si los datos que estoy sacando provienen de poblaciones normales o al menos parecidas a la normal, en el sentido de que la población al menos sea simétrica, mis tamaños de muestra son menores que 30 y desconozco la desviación estándar poblacional, entonces puedo utilizar la T. Vamos a ver eso cómo se justifica estableciendo un nexo entre la T y la Z a través del siguiente procedimiento analítico. Voy a hacerlo en un momento. Bueno, vamos a reescribir el estadístico T de otra manera para ir mirando algunas similitudes. Si yo escribo el estadístico T apoyado en la siguiente transformación, veré las relaciones entre el estadístico T y el que se utiliza en el teorema del límite central. Veamos, T igual a x barra menos mu sobre s raíz de n puede ser pensado como x barra menos mu sobre sigma raíz de n sobre s raíz de n dividido sigma raíz de n. ¿Qué he hecho? He dividido tanto numerador como denominador por esta misma cantidad. ¿Con la intención de qué? Con la intención de construir arriba justamente el estadístico que hemos usado en clases anteriores
para la aplicación del teorema del límite central. Esta parte de arriba puede escribirse como z, ya que hemos dicho que esta cantidad es precisamente z. Ahorita explicamos exactamente qué significa z, aunque eso, digamos, ya lo hemos discutido en clases anteriores, lo vamos a volver a retomar. Y aquí abajo podemos escribir esto como raíz de n por s sobre raíz de n por sigma. ¿Sí? Queda claro que esto podría escribirse de esta manera. Posteriormente podemos entonces pensar esta fórmula de la siguiente manera. Esto se cancela y esto puede ser escrito así. ¿Sí? O incluso podríamos escribirlo así. Raíz de s cuadrado sobre sigma cuadrado. Al poner una raíz sobre expresión que está siendo elevada al cuadrado, tampoco estamos modificando nada. Ahora, recordando la clase anterior de la distribución chi cuadrado, nosotros dijimos que la cantidad n-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Cuándo qué? Cuando x1, x2, xn, la muestra aleatoria extraída de la población es tal que cada xi es una variable aleatoria normal, que fueron las condiciones que se citaron en la clase pasada para la deducción de la fórmula de la chi cuadrado. Es ahí precisamente en la necesidad de introducir esta condición donde nosotros encontramos la razón de ser de esta regla que se impone para el uso de la t, y es que las observaciones deben provenir de poblaciones normales, puesto que en el fondo una t está vinculada a una chi cuadrado, y una chi cuadrado por definición exige que la población de la cual se extrae la muestra sea una población normal. Muy bien, considerando entonces que n-1 sobre s cuadrado, n-1 por s cuadrado, perdón, sobre sigma cuadrado, se distribuye como una chi cuadrado, yo puedo entonces decir que s cuadrado sobre sigma cuadrado es n-1 por chi cuadrado de n-1 grados de libertad. Y en ese sentido yo puedo escribir esto acá, ¿no? Bueno, en realidad por no, esto sería la menos 1. Vamos a escribirlo así más bien directamente para que nos quede más conveniente. Chi cuadrado n-1 sobre n-1. Esto que estoy escribiendo acá, este subíndice, simplemente es para indicar que esta chi cuadrado tiene n-1 grados de libertad. Entonces yo puedo decir que esto es igual, z igual a la raíz cuadrado de una chi cuadrado dividido entre sus grados de libertad. Entonces, ¿qué hemos concluido? Que una distribución t no es más que una distribución normal estándar, porque dijimos que z es normal estándar, normal 0, 1, entre la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividido entre sus grados de libertad. Pero además impone una cierta condición, que no vamos a demostrar en el marco de esta asignatura, pero que los estudiantes interesados podrían encontrar en cualquier libro de estadística matemática, y es la siguiente. Se exige que z y esta variable chi cuadrado sean variables aleatorias independientes. Esto es algo que en automático se cumple en el marco, por ejemplo, de la aplicación de la t para el análisis de pruebas de hipótesis o diferencias asociadas a la media poblacional. Gratuitamente se cumple, pero claramente hay una demostración detrás de esa propiedad que por razones de espacio y tiempo no puedo demostrar,
pero que quede ahí como un apunte que es importante considerar.